¿Un sistema juicial justo existe verdaderamente o simplemente tenemos unas imágenes de justicia que eventualmente no es tan justa? Esta es una pregunta, un cuestionamiento que todos nosotros deberíamos hacernos. Al respecto, me gustaría comparar la acción de Andrés Manuel López Obrador en el caso del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, y la acción de un expresidente ya fallecido, Tabaré Vázquez, de Uruguay, en relación a otro ex vicepresidente que se suicidó hace algunos años, en el 2019, Alan García de Perú. Me gustaría hacer un comparativo estas dos situaciones por una razón muy sencilla, para tener una idea de lo que significa realmente la justicia, para pensar si hay aplicación concreta de la justicia, o si la justicia se aplica en función de la camiseta y de la ideología política. Y finalmente, cuando en lugar de justicia, lo que los políticos toman son acciones de interferencia en la actividad de otros estados. Empezamos a hablar de Alan García. Alan García fue presidente 2 veces de Perú. En su segundo mandato, una vez terminado, fue acusado de haber recibido soborno por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Ahora bien, tomen en cuenta esto. Fue acusado, pero la fiscalía no pudo probar nada. La única cosa que probó fue que él fue a dar una conferencia en Brasil en contra de un compenso monetario. Ahora bien, la mayoría de los ex vicepresidentes alrededor del mundo, a empezar por el Obama en Estados Unidos, pero no solo, por ejemplo Matteo Renzi en Italia, cobran montos de dineros importantes por conferencias. Hablamos de, en algunos casos, millones de dólares, en otros casos 50, 100 mil dólares, pero por cada conferencia que dan, la suma de dinero que reciben es bastante importante. Entonces, en el caso particular de la Fiscalía de Perú, pudo, digamos, descubrir con Alan García que había hecho nada más y nada menos de lo que la mayoría de los ex vicepresidentes hacen alrededor del mundo, vivir de dar conferencia. Normalmente viven bien, normalmente viajan en avión privado, son bien tratados donde van, son bien tratados su regreso y es parte de un trabajo que se genera después de la presidencia. De hecho, normalmente los ex vicepresidentes, o en el caso particular de Italia, hablé de Matteo Renzi, ex primeros ministros, ganan mucho más dinero una vez terminado su mandatos que antes. Dicho esto, en el caso particular de Alan García hay que hacer otra consideración. El señor había, en su primer mandato como presidente, porque fue presidente 2 veces, él era de izquierda o de extrema izquierda. En el segundo, su posición política había madurado, se había evolucionado y era más conservadora, ya no era de extrema izquierda. Mientras que Tabaré Vázquez y AMLO son hijos del socialismo del siglo XXI. Tabaré Vázquez falleció ya hace algunos años, pero es la ideología post-castrista del socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera, que ha dilagado en América Latina. Dicho esto, y no solo en América Latina. Dicho esto, Alan García a finales de 2018 regresa a Perú porque lo estaban investigando, le retiran el pasaporte y unos meses después, alrededor de 4 meses después, van a su casa para meterlo en la cárcel preventiva, pero repito, el señor no había sido todavía condenado por ningún soborno. La única cosa era una conferencia que él dio después de haber terminado su mandato de presidente. Esto es importante tenerlo en mente. Y allí él se quita la vida. Pero antes de esto intentó que el gobierno de Uruguay, de Tabaré Vázquez, le diera asilo político. Ahora bien, era un caso que hubiese podido ser considerado como asilo político. Bueno, yo creo que sí, porque no estaba demostrado nada. En el gobierno estaban enemigo político del señor y
perfectamente, hasta el momento en que el señor Alan García se quitó la vida, era perfectamente un perseguido político. Entonces, el gobierno, en este caso de Uruguay, considero yo que tal vez hubiese hecho bien a darle el asilo político. O por lo menos el mismo gobierno de Perú no tenía que ser tan agresivo en ponerlo en cárcel preventiva. Dicho esto, comparamos ahora con el actual del buen Manuel López Obrador, de AMLO, en México. En este caso tenemos un vicepresidente, Jorge Glass, que tiene 2 condenas en firme por casos de corrupción. 2 condenas donde se demostró que recibió millones de dólares por medio de un intermediario que era un tío, me parece una tercera persona, pero se encontró el dinero y un juzgado en Ecuador falló en contra del señor en firme 2 veces. Hubo una intervención de otro juzgado estando Jorge Glass en la cárcel y aparentemente esta intervención fue por una intermediación de un narcotraficante. Entonces este segundo juzgado, aparentemente puso en libertad condicional a Jorge Glass. Cuando la justicia ecuatoriana entiende que hubo esta intermediación, hay una nueva investigación y el señor Jorge Glass, repito, que fue condenado en firme 2 veces, que fue culpable. Entonces podemos decir que fue o que es un corrupto, porque una cosa pasada en juzgado, así es. Se refugia en la Embajada de México. Además, el caso más grave, a mi criterio, es la intermediación de un delincuente para sacarlo de la cárcel. Eso es la parte más grave. Entonces interviene el señor Manuel López Obrador y le da asilo político. Político al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que se encuentra en la embajada de ese país en Quito. Sí, porque nos lo está pidiendo y nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo. La política exterior de México se caracteriza por proteger a perseguidos políticos. Bueno, si comparamos los 2 casos para concluir el análisis, estamos al frente de un caso de injusticia. O sea, lo que hizo, la decisión que tomó el gobierno de Uruguay en denegar el asilo político a Alan García fue un acto injusto. Pero si lo comparamos este caso con el de México, que le dio asilo político a alguien que tenía 2 sentencias en firme, que era, en este caso, además un prófugo de la justicia porque lo estaban buscando para meterlo en la cárcel, vemos que fue el segundo caso, el de México, fue un acto de injerencia política en los asuntos ecuatorianos. Punto. Yo sé que muchos mexicanos consideran que, y aman mucho a su presidente, Andrés Manuel López Obrador. Considero que es una persona fina, habla en forma fina, no es tan agresivo, no es escuchar probablemente a Nicolás Maduro. Y le respeto esto. Sin embargo, creo que se equivocó porque hizo una intromisión en los asuntos internos de otro país. Y por último, quisiera agregar, porque como el socialismo del siglo XXI te juzga de una forma si tú eres de la misma idea política. En este caso, Jorge Glass es un ejemplo del socialismo del siglo XXI. Mientras que si tú eres de otra idea, el caso de Alan García, porque había cambiado de orientación, era más conservador, en este caso, el socialismo del siglo XXI no te abre sus puertas. De hecho, Tabaré Vázquez cerró la puerta de Alan García, cosa que al final llevó al suicidio del mismo. Muchas gracias, espero que les haya interesado, espero que les haga reflexionar y espero verlos en mi próximo vídeo. Muchas gracias.